Vamos a... Estamos viendo fuentes de energía. Vimos ya lo que tiene que ver con los combustibles fósiles. El siguiente tipo de fuente de energía que vamos a ver es la potencia nuclear, los reactores nucleares. Esto está apoyado en lo que ya antes vimos sobre fisión nuclear, lo que tiene que ver con física nuclear, las temáticas del defecto de masa y E igual a mc cuadrada, energía liberada y todo eso. Entonces, bien, vamos a revisar. Aquí tengo ya puesto un dibujito. Se hace lo que se puede, no soy muy buen dibujante, pero ahí está. ¿Sí? Es un diagrama básico de un reactor nuclear. Y voy a explicar lo básico de esto, cómo opera, y lo que les pueden preguntar en las pruebas. Han preguntado de esto, sobre todo en las pruebas 1 de opción múltiple. Y aquí voy a remarcar los conceptos centrales que deben tener presente para poder enfrentar esta prueba de mayo. Miren, esta es la grabadora, ¿correcto? Bien. Este es el esquema básico de un reactor nuclear. Se trata de un recipientote, está cubierto de acero, hormigón, que está parcialmente, bueno, casi completamente lleno con agua. Dentro de él, como un forro, se tienen placas de grafito y de berilio, materiales especiales. Y están dentro un conjunto de barras, hagan de cuenta tubos de acero inoxidable, donde dentro de él van discos, y esos discos contienen el combustible nuclear, que es uranio enriquecido. ¿Qué quiero decir? El uranio 238 que hay en la naturaleza, más le añaden U-235 purificado para mejorarlo. Dependiendo de la eficacia del reactor, ese enriquecimiento del uranio puede andar arriba del 90%, hasta el 95%, puede ser. Entonces, barras de combustible nuclear que contienen U-235, uranio enriquecido. Bien. Están dentro del recipiente, hay agua. Esas barras de uranio tienen una masa tal que en realidad se desatarían. Si se dejaran así como están solitas, la masa crítica, porque la reacción nuclear que se da saldría fuera de control. Se están fisionando los núcleos de uranio, se están partiendo, emitiendo neutrones que continúan con la reacción en cadena, etcétera, etcétera. Para evitar que la reacción en cadena se salga de control, tienen unas barras aquí arriba, barras de control, que están hechas de cadmio. El cadmio es un absorbente neutrónico, se los traga los neutrones. Entonces, hay un instrumento que mide la actividad del reactor, para ver que no se aloque mucho. Se dice que un reactor puede estar en estado, esto no lo veí, pero lo comento, es muy interesante, subcrítico, estado subcrítico. Puede estar crítico o supercrítico. Son los estados de un reactor. Subcrítico, si está en subcrítico, las barras están muy metidas, se están robando muchos neutrones, se va a apagar. Si está supercrítico, está muy acelerado. Si llega al estado supercrítico, hay que correr porque va a ser ¡pum! Chernobyl. El estado crítico es el estado correcto, es cuando está controlado el reactor. La palabra suena como que feo, ¿no? El reactor está siendo encendido, está siendo operado, las barras de control se están sacando para que aceleren, se alcanzó el estado crítico, eso no es malo, eso quiere decir que está operativo y es correcto y está funcionando. Ese es el bueno. Entonces, esas barras de control de cadmio, absorbentes neutrónicos, sirven para regular el flujo neutrónico y que no se desboque. Bien, hay que recordar que en la fisión nuclear, cuando el núcleo de uranio se parte en dos fragmentos, se liberan neutrones. Esos dos fragmentos del uranio se separan violentamente, como una explosión. Y esos fragmentos del producto de fisión y los neutrones interactúan con el agua.
Hagan de cuenta que estos fragmentos los para el agua del reactor y la energía cinética que contienen se transmite en calorífica del agua. El agua se calienta y se calienta brutalmente. Socos hace referencia a la energía cinética de los neutrones que el agua absorbe. En realidad son, corrigiendo, los neutrones más la energía de separación de los productos de fisión. Toda esa energía cinética involucrada que se libera, el agua la absorbe y se calienta. Se calienta tanto que se convierte en vapor. Sale por un ducto, sale y luego llega a otro recipiente que tiene agua, ¿sí? Y el vapor que pasa por esta tubería calienta el agua, la convierte en vapor otra vez, se va enfriando, pasa por un condensador. Estos condensadores son normalmente unas estructuras que tienen una forma como de hipérbola, no puedo decir, enormes, donde las tuberías de agua, de vapor que salen de este enfriador, pasan por las paredes, se convierte en líquido, regresa y se vuelve a ingresar al refrigerante del reactor, que es el agua. Entonces, el vapor que de aquí sale va a un generador eléctrico, mueve unas aspas o un imán, y de aquí a las torres de alimentación eléctrica, un reactor para producir energía eléctrica. Bien, conceptos importantes. Moderador. Eso lo han preguntado, ¿cuál es la función de un moderador? El moderador lo que hace es que reduce la velocidad de los neutrones emitidos por la fisión. La reduce. Porque los neutrones que se emiten en la fisión del reactor son neutrones que se llaman neutrones rápidos, neutrones muy, muy veloces. Y resulta que si los neutrones están muy veloces, la reacción en cadena se complica. Porque si tengo el núcleo de uranio 235 siguiente, y llega el neutrón y le pega, si va muy, muy rápido, lo que va a ocurrir es esto, rebota. Y no sirve. Necesitamos que el uranio 235 lo capture para que pueda fisionarse. Y eso se requiere cierta velocidad determinada. La velocidad a la cual el neutrón debe moverse idealmente para que se mantenga la fisión, la reacción en cadena, es utilizando lo que se llaman neutrones térmicos. Los neutrones térmicos son neutrones que se mueven con una energía equivalente a la energía del medio ambiente, convertida en energía cinética. Recuerden la ecuación de los gases, que puedo relacionar la temperatura de un gas con su energía cinética. Esos neutrones térmicos, para que puedan sostener esa reacción, tienen que ser moderados, que le quitemos velocidad, y eso hace el moderador. ¿Qué tipo de materiales moderadores hay? Fundamentalmente el agua. El agua y el agua pesada. El agua pesada es H2O, pero el hidrógeno es deuterio, tiene el hidrógeno, el protón y un neutrón. De hecho, lo ideal es el agua pesada. Es el moderador. Otro elemento fundamental es el refrigerante. El refrigerante es el elemento que sirve para extraer el calor, convertirlo en vapor y todo eso. ¿Qué materiales son? Pues el agua. Aunque hay algunos de gas, de CO2. Los de Laguna Verde son enfriados por agua. Otro elemento importante, el reflector. El reflector es un material que impide que los neutrones generados por la fisión se escapen del reactor porque salen para todos lados. Entonces, si hay neutrones que se emiten y van a dar al muro del reactor, pues que no se salgan, sino que se devuelvan. Y eso requiere un material reflector. Reflectores comunes, el grafito y el berilio. Por eso está forrado con grafito y con berilio. El grafito, que es una especie de como carbón, a temperaturas muy elevadas se incendia. Entonces hay que tener cuidado con la temperatura del reactor. Bien, esto es lo fundamental.
Se dan cuenta que el reactor nuclear finalmente opera como una máquina de vapor. Calentar agua, convertirla en vapor, y el vapor mueve un generador y el generador produce electricidad. Las barras de control son movidas mediante mecanismos automáticos, no una persona que se está moviendo, sino que una máquina son como pistones. Así funciona un reactor nuclear. ¿Preguntas? Miren, voy a referirme al libro. Como ocurrió con el tema anterior, tenemos que hablar aquí de las ventajas, desventajas. Primero permítame un detalle. Voy a compartir pantalla. Aquí. Riesgos con la potencia nuclear. El uranio 235 es físil, o sea, quiero decir, se fisiona hasta solo, es el de los elementos más inestables que hay. Cuando se generan las barras de combustible de un reactor, les dije, tiene uranio natural, es el de las minas, enriquecido, o sea, le añaden más U235 al uranio natural, pero finalmente la barra de combustible lleva las dos cosas, uranio 238, que es el más del 90% del uranio de la naturaleza, y el U235, que es lo que lo enriquece. El U238 en sí no es físil, ese, pues digamos, estorba en la reacción. Sin embargo, si lo colocamos dentro del reactor junto con las barras de combustible, hay una reacción importante que tiene que ver con él. Cuando un neutrón, aquí lo tengo, de la fisión nuclear, interactúa con un núcleo de uranio 238, este no se fisiona, pero lo captura, máxime si es un neutrón térmico, y se convierte en uranio 39, perdón. El uranio 239, ese sí es fisionable. O sea, fisionable quiere decir que se puede partir para ciertas energías. Dicho de otra manera, si utilizamos el uranio 235 enriquecido con uranio 238 enriquecido con 235, el U-238, por estar dentro del reactor, se convierte en U-239 que puede operar como combustible. Dicho de otra manera, un reactor de este tipo produce su propio combustible. El U-235 sí puede generar fisión. Pero bien, ya que tengo el uranio 239, este uranio 239 es inestable, es radiactivo. Se desintegra, periodo de tiempo muy corto. El U239 se desintegra en algo llamado neptunio, que no hay en la naturaleza. Es un emisor beta, por lo tanto la carga que era 92 pasa a 93, la masa queda igual. El neptunio, que es radiactivo, se vuelve a desintegrar y ese neptunio se desintegra en algo llamado plutonio, que tampoco está en la naturaleza. Plutonio 239, 94-239. El plutonio es un elemento muchísimo más inestable que el uranio 235. Esa es la cadena que se llama la cadena del plutonio. Un reactor que tenga uranio 238 mezclado con el 235, si con la operación sacamos las barras y las procesamos y sacamos el plutonio, tenemos un elemento más inestable, más peligroso, de mayor potencia nuclear que el mismísimo uranio 235. El asunto es que el uranio 235 es natural, eso no lo podemos cambiar y hay una cantidad pues, muy pequeña en la naturaleza del uranio 235. Pero el uranio 238 hay mucho. Entonces yo puedo utilizar el U238 con los neutrones para generar, estamos hablando que de aquí a acá hay un periodo como de 2 días, más o menos, en vidas medias. Puedo generar del U238 el plutonio, y el plutonio es mucho mejor que el uranio. Y aquí yo puedo generar cuanto plutonio yo quiera, porque el uranio 238 es lo que más abunda y lo podemos fácilmente reproducir. O sea, que podemos generar el plutonio que también funciona como combustible nuclear en las cantidades que se quieran. Este plutonio
ya lo mencioné alguna vez, el uranio 235 fue un elemento que se usó para la fisión nuclear de las bombas atómicas, el plutonio es mucho, mucho más adecuado para ello. Tiene una generación de neutrones más alta y para prueba un detalle, ya mencioné antes, la bomba de Hiroshima fue una bomba de uranio 235 y la de Nagasaki fue de plutonio. Entonces, viene por supuesto los riesgos de la potencia nuclear por el plutonio, la fabricación de armas y todo eso. Aquí, ahí cambian los restos de los reactores que explotaron. Y lo que les pueden preguntar, mencione dos ventajas o mencione dos desventajas de la potencia nuclear. Ventajas, alta potencia de salida. Existen fuentes de combustible bastante grandes a la fecha, pero es un elemento no renovable. Otra más, las estaciones de potencia nuclear no producen efecto invernadero, o sea, no contaminan en cuanto a los gases. Desventajas, los productos de basura son radioactivos y se dificulta mucho disponer de ellos. Los productos de fisión, que son radioactivos y muy peligrosos, pueden tener vidas medias muy altas, hasta de 100.000 años. Entonces no se pueden usar para nada porque una vez que se parten dentro del reactor, estorban. ¿Sí? Una vez que se parte el núcleo, los restos no sirven para continuar la reacción, pero sí son muy peligrosos y son radiactivos, hay que extraerlos. Entonces hay que sacar las barras, hay que aplicar un procedimiento industrial muy caro para sacar de ahí los residuos que no me sirven para la reacción, y esa basura radiactiva hay que guardarla posiblemente hasta que la humanidad termine, o la Tierra termine, todavía va a haber por ahí restos radiactivos peligrosos. Profe, Dime. y a los residuos no podrías de que, ponle tú, meterle 1 o 2 neutrones o algo así y tratar de reciclarlos para hacerlos radioactivos otra vez. No se puede hacer eso. No. Basura, no se puede utilizar. Se han visto técnicas para procesarlos de diferentes formas. En muchos de los casos son líquidos, entonces la temperatura es muy alta. Meterlos en recipientes blindados. No se ha encontrado una solución confiable. En los años 60 metían, si suena una locura, pero así fue, metieron los residuos radioactivos en tambos blindados y los dejaron caer en lo que se llaman las fosas oceánicas. En los lugares más profundos del mar cortaron los tanques, jurando que los tanques iban a durar eternamente y no se iban a reventar en el fondo marino. Donde más se almacenan, por ejemplo, en minas de sal. Con las minas de sal no hay agua. Entonces, es lo que se ha hecho. Lugares donde requieren vigilancia, por supuesto, porque ese tipo de desechos radioactivos en manos de grupos terroristas sería tremendo. Vaciar contenidos de este tipo en un río de agua potable, imagínense. Otra opción que han encontrado es mezclarlo con cemento y producir ladrillos. No para construcción, por supuesto, pero por lo menos para contenerlos en estado sólido. O mezclarlos con metales para formar objetos sólidos también. Hubo un caso muy sonado en México hace unos 30 años, donde por error habían mezclado desechos con acero y habían fabricado varillas de construcción. Entonces había varillas radioactivas, qué barbaridad. Tuvieron que quitarlas, pues detectaron que estaban emitiendo radiación. Entonces, las desventajas son esas, la basura, el riesgo público que se genera cuando algo sale mal. Aquí estamos pensando en Chernobyl, ¿sí? Otro problema, otra desventaja más son los problemas asociados con la minería. Lo que pasa es que la extracción del uranio se lleva a cabo en lo que se llaman minas a cielo abierto. Las minas a cielo abierto no son túneles donde se mete por ahí unos rieles de una especie de carrito y sacar de ahí los trozos de piedra para procesarlo. No se hace así, sino que se excava el piso y se excava y se generan unos huecotes enormes de cientos de metros, se generan rampas para que los camiones bajen esos pozos y lo extraen. Es una mina a cielo abierto. Y eso cuesta, por supuesto. Y la última, por supuesto, la posibilidad de producir materiales para armas nucleares, que es lo que parte ya de nuestro actualidad. Bien, hasta ahí lo de reactores nucleares.
Me voy al pizarrón, permítanme. Vamos a ver un problema que tiene que ver con potencia nuclear. Apúntenlo. Voy a tomar un problema de Socos, tal cual. El ejercicio final es el problema 9 de Socos. A ver. Escriban. La energía liberada en una reacción típica de fisión que involucra uranio 235 es de 200 MeV. 200 MeV. Inciso A. Calcule la energía específica del uranio 235. Calcule la energía específica del uranio 235. Inciso B. Estime cuánto carbón de energía específica, de 30 megajoules, por kilogramo deberá quemarse para tener la misma energía que la obtenida por la fisión de 1 kilogramo de uranio. A ver. Este tipo de planteamientos vendrían en la prueba 2. Si es que les toca que pregunten de energía de potencia nuclear, por supuesto. A ver. Entonces, la energía típica, dice, de fisión es de 200 MeV. Y la pregunta del inciso A es la energía específica. Energía específica es la calor generado por la unidad de masa. La densidad de energía es el calor liberado por unidad de volumen. Me preguntan esto. Evidentemente, por lo que tenemos aquí, la energía liberada son 200 MeV. Estos son 2 por 10 a la 6, que son millones, y 2 ceros a la 8.
electronvoltios. Es la energía liberada por fisión, o sea, por un átomo. La masa de ese átomo de 235 pues es 235 gramos por mol. La masa atómica. Esto implica 2 por 10 a la 8 electronvoltios por 1.6 por 10 a la menos 19 joules que tiene cada electronvoltio, conversión, entre 235 gramos por mol, ¿sí? Pero cada mol tiene 6.02 por 10 a la 23 átomos por mol. Entonces, con estas operaciones, el resultado finalmente me va a dar, va convirtiendo, son gramos, entonces esto es que mover el punto por acá, si quieren por aquí kilogramo, punto 235, y le da 8.2 por 10 a la 13 joules por kilogramo. Esa es la energía específica del uranio 235. En la otra pregunta me dice, ¿cuánto carbón debo quemar para producir la misma energía que un kilogramo de uranio 235? Te dan por ahí el dato del calor del carbón. ¿Sí? Entonces, para el carbón, relacionado con la masa, tenemos el calor por unidad de masa. La masa es igual a Q. Esto es el calor específico. Entonces, Q sobre el calor específico. Y entonces voy a tener, quiero tener la misma cantidad de calor, entonces 8.2 por 10 a la 13 joules por kilogramo entre, perdón, sí, joules por kilogramo. No estoy mal, me están pidiendo cuánta masa. Ah, sí. Entre 3 por 10 a la 7 joules por kilogramo. Este dato de 3 por 10, perdón, 8.12 son joules. Estos son joules. Energía total. Acá. Entonces ya aquí me quedan kilogramos y el resultado equivalente de la masa de carbón queda como 2.7 por 10 a los 6 kilogramos. Siempre recuerden, para poder facilitarse las cosas, cuando hay conversiones y operaciones con fracciones de este tipo y todo eso, pongan las unidades y la misma operación de las unidades les va a indicar por dónde va la cosa. Esta cantidad es por fisión, o sea, por cada núcleo en particular. Y tengo la masa de cada núcleo en esta operación. Como les digo, voy a poner entonces algunos problemas para que se preparen para el examen, que es el viernes 1 de abril. Por lo que llegaron tarde, lo había programado para que fuese la entrega el día sábado. Lo voy a mover porque el viernes es la fecha límite para entrega del proyecto de investigación y lo voy a mover para el jueves previo al examen parcial. Problemitas en Canvas, hay que buscarlos, va a haber dos, uno ya lo puse anoche, voy a poner otro que tiene que ver con fuentes de energía.
Bien. ¿Preguntas? No. Profe, yo sí tengo una rápida. Si ves el modelo del reactor nuclear que pusiste ahorita, Ok, eh, no te... ¿Qué, perdón? que si ves que el modelo del reactor nuclear que pusiste ahorita, para los exámenes del BI, de que reales, tenemos que saber el modelo, de que nos van a pedir que lo No, gracias. le Sí, devolvíamos así o no. ahorita si no, antes de irme al ITE, que sí creo que voy a A ir. ver, hay mucho ruido, no escucho. Lo que tienes que saber en las pruebas del BI de los reactores son las componentes. ¿Qué han preguntado? La función del moderador, ¿cuál es? La función del refrigerante, ¿cuál es? Extraer calor. ¿Sí? La reacción del reflector, ¿cuál es? Impedir que se escapen los neutrones. ¿Sí? Es lo que te pueden preguntar. Hay muchos modelos de reactores. El que puse aquí es el reactor de agua caliente, boiling reactor, es el más común. Hay uno que es el BWR, el que puse es el BWR, el Boiling Water Reactor. Hay otro que es el PWR es reactor de agua a presión, no es tema BI. El que tronó en Chernobyl era un PWR, porque resulta que si el agua está a presión, eleva la temperatura más allá de los 100 grados y eso permite que se extraiga más energía. Sí, el problema es que si le ponemos agua a presión, el riesgo de una perforación en una tubería crece y eso lo vuelve más peligroso. Hay otros que tienen que ver no con agua, sino con enfriamiento por sales, por ejemplo, con sodio. Los reactores que no tienen agua en su interior, sino son enfriados por sodio, son reactores muy compactos. Normalmente las naves, como los submarinos nucleares y los portaaviones, traen reactores que no son enfriados con agua, sino con sodio. Son de pequeño tamaño y al final, miren, un reactor de este tipo se arma, se pone a funcionar y tienen vidas de operación del orden, teóricamente, del orden de los 30 o 40 años. O sea, que no tienen por qué abrirse ni reponerse nada. Son reactores que para cuando se cumple su periodo de operación ya son obsoletos. Pues son los diferentes tipos de modelos. Otro detalle, no entra tanto en detalles ojos con eso, pero bueno, lo menciono, es que de los refrigerantes, el agua es el más común, es el más fácil de usar. Los reactores de Laguna Verde tienen agua común. El agua común es un buen moderador porque ¿qué hace el moderador? Reduce la velocidad de los neutrones rápidos para que mantenga la reacción. Lo frena. También el agua absorbe la energía cinética para convertirla en calor. Perfecto. Pero tiene un inconveniente el agua. H2O. Tenemos el núcleo de hidrógeno. Ese es H11. El deuterio es H12, que es un protón y un neutrón y el electrón en órbita. Si yo utilizo hidrógeno pesado, el agua es agua pesada. Este existe en la naturaleza, cantidades pequeñas. Estamos hablando de 1 litro en cada 100.000 litros de agua marina y cosas de ese tipo. Los reactores enfriados por agua pesada son mejores, requieren menos volumen. La razón es esta. Los neutrones rápidos que son frenados por el agua común, sí, le pegan, lo frenan y son capturados por el nudo 35 para producir la fisión. Pero hay una probabilidad, cierta probabilidad, que el neutrón cuando le pega al agua, el átomo de hidrógeno se lo trague y se convierte en deuterio. Entonces que el agua normal que usa para operar se convierte en agua pesada. Esto pues no es malo al principio, pero sí en cuanto a que se está robando neutrones que no quiero que se los robe, pero los necesito para que el reactor funcione. Por eso, si en lugar de usar agua normal, utilizo agua pesada que ya tiene el neutrón, es menos probable que se robe otro para formar tritio. Entonces un reactor enfriado por agua pesada es más eficaz. Pero claro, requiere cierta tecnología. El agua pesada es muy cara. Creo que andaba por los... Pues son miles de dólares por litro.
Yo recuerdo en tiempos de gobierno de Calderón, creo que era. Criticaban los reactores de Laguna Verde y que los riesgos y bla, bla, bla. Y se publicó de repente, no sé quién le dio la idea. Se van a modificar los reactores de Laguna Verde que operen con agua pesada. Ajá, no es tan fácil. Cambia toda la ingeniería. ¿Sí? Un reactor de agua pesada es más compacto, es más eficaz que el reactor de agua normal. Pero es más caro, ese es el punto. Como quiera que sea, hay volumen involucrado. Si queremos ser más compacto, pues no uses agua, usa sodio para enfriar. ¿Sí? Esos reactores son los más modernos, son los que utilizan, como ya les dije, los submarinos nucleares y los portaaviones y todo eso. Pues ahí andamos. Ahora, les quiero mencionar del uso de la potencia nuclear. Yo sé que tiene mala fama, sí, Chernobyl, ¿no? Fukushima. Pero la verdad de las cosas es que miren cómo están las cosas con el consumo de energía, con los requerimientos. El consumo de gasolina, de petróleo, es tal que los tiempos que se habían considerado de vida para las existencias de petróleo se han ido acortando. Se hablaba de un siglo. La verdad es que, como están las cosas, no va a alcanzar 60 años más o 50. Se está agotando muy rápido. El consumo de petróleo es monumental. Y ahí está el problema de la guerra ya con Ucrania. ¿Cuál es el detalle con la energía con los rusos? Que ellos suministran el gas natural a Europa y parte del petróleo. Entonces, es un problemón económico muy serio. Porque si le cierran las válvulas de gas a Alemania, los mandan al diablo. Casi el 30%, 40% del gas europeo es ruso. ¿Qué hay que hacer? Ah, pues gas licuado. El gas licuado puede provenir de los Estados Unidos, pero es más caro. Entonces se inicia la pirámide de costos, de inflaciones, y para allá va la cosa muy seria. El asunto es que dependemos del petróleo, y a la larga eso tiene que cesar. Por mucho que se critique, que se diga que no, que el Tsushima y que Chernobyl y que la fregada, a la larga no nos va a quedar de otra. No hay energía más cara que la que no hay. Entonces, energía solar, qué bien. Sí, pero con energía solar no alimentas una planta armadora de carros, ni una ciudad. No se requieren fuentes de energía de mayor volumen, que puede ser la de las presas, la hidráulica también, siempre y cuando tenga ríos. Estados Unidos tiene bueno, Canadá creo, las cataratas de Niágara, y con eso ilumina Nueva York. Sí, de acuerdo, son muy grandes. Pero pues en Yucatán no hay ríos, está muy plano. ¿Se ha fijado que en Yucatán no hay ríos? Entonces, por eso hay esos pozos con agua. ¿Y cómo construyes una fuente de energía eléctrica en Yucatán? Pues no se puede. Y en México ahí andamos buscando alternativas. Pero el agua es difícil de conseguir, se requieren alturas, se requieren cascadas. A la larga es, mi opinión, yo estudié la maestría en ingeniería nuclear, claro que defiendo la situación. Sé que es peligroso por la contaminación y todo eso, pero a la larga no va a haber de otra. Estoy seguro que va a ser lo normal hablar del reactor nuclear de San Pedro y el reactor nuclear de, no sé, Cadereyta, porque se requieren fuentes de energía, porque ni modo de apagar las fábricas. La industria no se va a pagar, las ciudades no se van a pagar y requerimos de dónde tomarla. Para ello requerimos combustible nuclear, uranio 235, que es otro problema. ¿Dónde lo sacamos? ¿Del uranio 238? No, el U-235 existe en ciertas cantidades naturales y no hay más. U-238 para meterle neutronazos y convertirlo en uranio 239 y de ahí plutonio, excelente. Lo más que el plutonio sirve para hacer bombas y ahí vamos. Es la realidad de la energía que hay que aprender a valorar. La energía no la creamos ni la destruimos. Nuestra energía viene de dos fuentes. O es del sol o es de la tierra con el uranio. No hay de otra. Entonces, si es del sol, está emitiendo enormes cantidades de energía radiada y está la tierra atravesada aprovechando el flujo luminoso para aprovechar esa energía. ¿Para qué? Alimentar plantas, que las plantas crezcan, para que llueva, para que haya animales, comemos nosotros. Y al final el ciclo sigue y sigue y sigue, mientras haya energía solar. Cuando no hay energía solar, ¿qué caso tiene? ¿De qué estamos hablando? Entonces,
las fuentes de energía están muy, muy limitadas y cada vez están más y la está encareciendo definitivamente la situación. El gran problema que hay ahorita a nivel mundial es ese. Se requieren productores de petróleo, los países árabes. Venezuela ese es otro país, ¿no? Que nos guste o no, estemos de acuerdo o no, producen petróleo. México lo produce, pero tenemos un montón de problemas, nuestros propios problemas políticos y lo que ustedes quieran. Y es un juego de mover piezas, economías, etcétera, porque se requiere energía. Si no hay energía, las máquinas se detienen. Los países poderosos, su maquinaria industrial, militar y demás, requiere energía. Si no hay energía, se paran, así de fácil. Entonces está la situación ahorita muy delicada y más vamos a ver en el futuro. ¿Alguna pregunta finalmente? Mañana vamos a ver energía solar, luego vamos a ver la energía hidráulica, la energía del viento, y al llegar a este tema de energía del viento termino con el curso nivel medio. Entonces, de aquí al viernes yo creo termino con todo eso. Y la próxima semana, previo al examen, lo que vamos a hacer es, lo de nivel medio, voy a poner el problema para que practiquen en horas de clase, y la siguiente semana va a ser nivel superior. Tenemos también un montón de cosas que ver. ¿Alguna pregunta, finalmente? ¿No? Ok. Nos vemos entonces mañana.